Buenas tardes, participantes. Bienvenidos a la segunda clase de Introducción a la Neuroeducación, herramientas y estrategias para potenciar el aprendizaje. A los participantes les recordamos que aún pueden acceder al material y al certificado del curso. Solo tienen que dar clic al link que estoy dejando en el chat. A los nuevos interesados en obtener estos documentos del material y certificado. También recordamos que al final de la capacitación habrá un espacio específico para sus consultas, así que los invitamos a dejar por escrito en el chat para que sean resueltas al final. Este curso está organizado por el grupo educativo Capacítate Perú, junto con la licenciada Lucía Neira Pérez. Es licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad en Ciencias Sociales y Humanidades Psicología. Psicoterapeuta humanista integral y coordinadora en Centros de Educación Básica Alternativa. A continuación, voy a dar el pase a la licenciada Neira para que pueda comenzar con el curso. Licenciada Neira, ya puede iniciar. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos los participantes que ya están conectados a través de las diferentes plataformas del Grupo Educativo Capacítate Perú. Mi nombre es Lucía Neira Pérez. Bueno, como ya me han presentado, ¿no? Tengo estudios en lo que es educación relacionado a psicología, también algunas especialidades en psicoterapia humanista y unos cursos de especialización en neuroeducación. Vamos a recordar, ¿no?, qué es la neurociencia, en primer lugar, ¿no?, ya que es un conjunto de ciencias, de disciplinas que nos van a apoyar, ¿no? Y justo de estas disciplinas las que estamos hablando. Hemos hablado y vamos a continuar la neuroeducación. Pero la neurociencia, dice, es un conjunto de disciplinas científicas que se encargan de estudiar el sistema nervioso. ¿Y por qué es tan importante estudiar el sistema nervioso? El sistema nervioso pues está relacionado con nuestro cerebro, ¿no? Y nuestro cerebro pues es el motor, ¿no? Es todo lo que nos dirige. Entonces, ¿cómo no estudiar el cerebro? ¿Cómo no interesarnos en saber cómo o qué parte, cómo funciona, ¿no? Al menos algunas determinadas áreas, ya que sabemos que tampoco es que haya estudios específicos, ¿no? En la actualidad se sigue estudiando el cerebro y se ha avanzado en muchos aspectos, ¿no? Entonces, una de estas disciplinas que, que forma parte de la neurociencia, ¿no?, va a ser la neuroeducación, ¿no? Entonces, justamente de la neuroeducación es de lo que hemos estado hablando. Hoy todo el mundo habla del cerebro, dice, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues es la referencia más importante. Nos aporta datos constatados y verificados, ¿no? Como son pues la memoria, ¿no? Y la memoria es parte del proceso en el aprendizaje, ¿no? Si bien es cierto, no es que todo va a ser memorístico, pero es parte, ¿no? Entonces, el cerebro, ¿no?, estudiar el cerebro como docentes, como cualquier otro profesional también, es importante porque nos va a dar respuestas a algunas situaciones, en el caso de nosotros los docentes, algunas situaciones que no entendemos cómo manejar o por qué el alumno no responde ante este aprendizaje, ante esta enseñanza, ¿no? ¿Cómo puedo yo mejorar como docente? ¿Qué estrategias puedo usar? ¿Por qué
porque esta técnica funcionó con todos menos con este grupo de chicos, ¿no? Entonces, a raíz de que yo ya estoy leyendo, estoy investigando, estoy capacitándome sobre el conocimiento del cerebro, voy a poder entonces entender, replantear, ¿no? Mis formas, mis técnicas o mis estrategias que pueda usar en el salón. Las neurociencias y la educación, dice, permiten profundizar en el proceso de educación del ser humano. Claro, ¿no? Porque al conocer nosotros, al profundizar en un diferente aspecto, tema que nos gusta, que nos llama la atención, pues vamos a conocer y vamos a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Si nosotros de repente, por ejemplo, ¿no? Vemos una planta que digamos es el diente de león, ¿no? Y vemos pues que en las películas o sale, ¿no? Cuando agarran y soplas y se desprende toda la planta, ¿no? Y nos parece bonito, ¿no? Nada más de esa manera conocemos de manera superficial la planta, pero si nosotros estudiamos, digamos, esa planta, sabemos cuáles son sus beneficios, eh, si es comestible, ¿no? Y que aporta y que sana muchas enfermedades también, ¿no? Como prevención, ¿no? Ya conocemos mucho más sobre esto y entonces vamos a ver esa planta de diferente manera, le vamos a dar de repente otro valor, ¿no? Entonces, de la misma manera, si nosotros empezamos a profundizar y conocer eh, sobre el cerebro, ¿no? Y determinadas áreas, el funcionamiento, ¿no? Y los procesos, entonces también podremos darle otro valor, ¿no? A las situaciones que se presentan. Muy bien. La neuroeducación tiene en cuenta, por ende, las capacidades de cada persona, ¿no? Para así desarrollar objetivos individualizados y por ende ayudar en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Entonces, habíamos mencionado, y acá también está la lámina, recordar que cada alumno, ¿no? es justamente porque cada alumno es único, tiene un cerebro único, ¿no? Es diferente de los demás y va a aprender de diferente manera. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esta diferencia para poder nosotros programarnos, ¿no? Tener en cuenta estas capacidades para desarrollar objetivos individualizados con cada uno, ¿no? Tenemos formas y estilos de aprendizaje. Habíamos mencionado, ¿no? Que hay alumnos que aprenden, les gustan más los sonidos, el movimiento, ¿no? Van a entenderte de repente más así. Si realizas una clase con una canción, se les quedará la canción, se les quedará el sonido, ¿no? Hay otros alumnos que son más visuales, les gusta ver alguna lámina, les gusta ver alguna maqueta, ¿no? Les gusta ver algo que llama su atención, los colores, ¿no? Entonces, también tener presente este tipo de estilo de nuestros alumnos. Algunos que les gustan más el tema de verbal, ¿no? Las palabras, ya sea escrita o el tema de la expresión oral, ¿no? La conversación, ¿no? Entonces ellos aprenden más a través de eso, igual que los chicos que les gusta la parte de las matemáticas. Entonces, eh, al hablar del cerebro vamos a tener en cuenta que tenemos que tener, saber estas diferencias y las diferentes formas en que cada uno de los cerebritos, ¿no? Nuestros cerebros funcionan. Asimismo, ¿no? Consideramos los gustos
las motivaciones y necesidades de cada uno de los estudiantes. Esto con el fin de que la educación sea más amena, ¿no? Al nosotros considerar las diferentes formas y estilos de aprendizaje de los chicos, pues también vamos a crear, ¿no? Un ambiente más ameno, porque vamos a de repente variar, ¿no? Un día vamos a estar haciendo un estilo de aprendizaje, el otro día otro, ¿no? Y eso enriquece también nuestra forma de enseñar, los materiales, las técnicas que podamos hacer. Y nosotros como docentes, pues, nos damos cuenta, ¿no? Y aunque de repente nos cuesta más que costar, ¿no? Nos dedica más tiempo de repente a hacer algunos materiales o programar una clase así más dinámica. Nos gusta cuando vemos que los chicos en el salón pues se divierten, ¿no? Se divierten, entienden, planean, ejecutan los trabajos, ¿no? Te preguntan, ¿no? Entonces vemos que en ese proceso también ellos están aprendiendo, ¿no? Están aprendiendo a, a poder desarrollar un programa, algún proyecto, ¿no? De algún tema que se haya dejado, ¿no? Están de repente aprendiendo a poder apoyarse entre ellos, la solidaridad, ¿no? El apoyo, el compañerismo, la cooperación, ¿no? La responsabilidad también que algunos designan al otro compañero para que lo puedan hacer bien, ¿no? Las decisiones que toman, ¿no? Entre ellos. Entonces, en todo ese proceso hay un aprendizaje, ¿no? Y de diferentes maneras. Vemos algunos que de repente se dedican a pintar, a dibujar, a hacer, ¿no? Y otros están sacando los resúmenes, ¿no? Otros están ya estudiando para la exposición, otros están organizando. Entonces, ahí se está observando los estilos de aprendizaje también de cada uno. Es por eso los trabajos en grupo que podemos realizar en el salón, ¿no? Son necesarios, pero también tenemos que programarlos, ¿no? Programarlos, y si se tiene que dedicar materiales a realizar, ¿no? Hojas de colores, plumones, témperas, goma, ¿no? Algo que nosotros estemos planificando, ¿no? Va a apoyar a estos procesos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? La taxonomía de Bloom, este doctor de educación, ¿no? Quien nos menciona, ¿no? Su pirámide, y que se relaciona con la neuroeducación porque va desde lo más básico, ¿no? Desde lo más simple hacia lo más complejo. De la misma manera, ¿no? Nosotros tenemos que entender que los chicos, ¿no? Vienen así, ¿no? Vienen a paso a poder ir completando escalón por escalón para poder llegar a la cima, ¿no? Entonces tenemos que entender que su cerebrito está formándose, está recién aprendiendo de algunos de diferente forma que otros, ¿no? Y esto también lo podemos ver en el tema de la lectura, ¿no? Entonces, la primera base simple es el recordar, menciona en la taxonomía de Bloom. Recordar hechos, conceptos básicos, y recordar no conlleva a necesariamente entender, simplemente recuerdas. Si viste algo, lo recuerdo, no es que lo entiendas, ¿no? Lo recuerdas. Entonces es una función básica, ¿no? De nuestro cerebro, ¿no? El tema ahí entra el tema pues de la memoria, ¿no? El tema de la memoria. Y es aquí también donde de repente nosotros como maestros vemos que hay a veces problemas de memoria en los alumnos o los mismos padres, ¿no? Piensan y me dicen, no, mi hijo no retiene la información, ¿no? Hoy día aprendió y mañana ya se olvida, ¿no? Entonces ahí también, ¿no?
nosotros tenemos que hacer un seguimiento para también saber si realmente hay un problema en esta primera función, ¿no? En el tema en este primer escalón simple, como dicen, ¿no? No complejo, ¿no? En el tema de recordar nada más. Entonces se hace, ¿no? Si vemos, tenemos que ver pues, con los chicos, de repente no entendió de esta manera, no recordó esto, ya hacemos otro, vamos evaluando y vemos que no, realmente si es que no retiene, ¿no? Se olvida al momento, al día, por más que hemos trabajado ya de repente una semana, incluso le hemos dado de repente un reforzamiento extra a él, vemos que no, entonces no frustrarnos como maestros, sino también conversar, ¿no? Con los padres de familia para que nos expliquen, ¿no? Si es que han tenido anteriormente algún problema, ¿no? Y recién a veces los padres también se sinceran, ¿no? Al decirnos sí, mis, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo, ¿no? Una experiencia que reforzaba a unos chicos y no me habían informado que el pequeño presentaba estos problemas de memoria, pero solamente lo inscribieron, bueno, tomé no los apuntes, ¿no? Y empezábamos a trabajar, ¿no? En el tema de la pandemia justo fue, ahí ya dije, de repente es porque, ¿no? Han dejado de, de repasar estos años, ¿no? Y luego, entonces me voy dando cuenta que por más que hayamos repasado ya bastante, una semana, o es individualizado, ¿no? La letra S, digamos, ¿no? Tenía algunos problemas ahí, ¿no? Luego con algunos gestos, algunas conductas, ¿no? Voy dando cuenta que algo raro de repente está sucediendo. Entonces después ya de ver, ¿no? Ciertas conductas, le converso, ¿no? Con la mamita y recién, ¿no? Ahí es donde me informa que tuvo un problema en el nacimiento del bebé, ¿no? Entonces, tenemos que también tener en cuenta ello para poder conversar y saber, ¿no? Esto, y para nosotros poder recomendar también que a la vez pueda hacer a la vez algunas terapias para poder mejorar, ¿no? Claro que poco a poco se ve el aprendizaje, de hecho que poco a poco, con constancia, con paciencia, ¿no? Alentándolo, va recordando las letras, pero no es rápido, ¿no? No es una semana, ¿no? A diferencia de los demás que de repente están avanzando mucho más rápido, ¿no? Entonces, se tiene que conocer también, ¿no? El tema cuando hablamos de la memoria con los chicos. El siguiente escalón es el tema de la comprensión, ¿no? Comprender. Aquí nos indica que es mostrar entendimiento básico de hechos e ideas a la hora de encontrar información, ¿no? Entonces, este es el siguiente paso, ¿no? Después de la memoria, ¿no? Después de recordar, mm, me menciona que debo entender, ¿no? Entender algo, ¿no? Algún tema, después de yo haber buscado esa información, ¿no? Luego de haber entendido de repente, ¿no? Una clase, digamos que hemos hablado sobre, ¿no? Los textos instructivos, de repente cómo realizar, ¿no? Un comedero de pájaros o una maceta, ¿no? Una maceta de reciclable, ¿no? De plástico, ¿no? Luego de haber estudiado los pasos, ¿no? Aplicar, entonces el siguiente nivel.
aplicar el conocimiento para la resolución de problemas en una nueva situación. Si he aprendido esto, lo puedo aplicar, ¿no? En todo caso, si hay otro tipo de haber comprendido de repente, ¿no? Otra situación, lo aplico. Entonces, ese es el siguiente nivel. Entonces, en la taxonomía de Bloom nos menciona que tenemos que ir paso a paso. No podemos saltearnos desde el primero, digamos, hasta el siguiente escalón. No diré hasta analizar, digamos, recordar analizar, no, es un proceso y este es el proceso que debemos, ¿no? En orden nosotros educar, ¿no? Entonces, luego de aplicar, ¿no? De luego de haber resuelto de repente una situación, dice analizar. Examinar en detalle, descomponiendo la información en partes, identificando causas, ¿no? Entonces, analizar será el siguiente nivel. No solo consiste en aplicar ya, ahora analizo, ¿no? Pienso, razono un poco más, ¿no? Sobre qué es lo que realmente sucedió, cómo es que se solucionó, ¿no? Digamos, ¿no? Y no se queda solamente en la aplicación, sino también en un análisis, ¿no? Luego viene lo que es la evaluación, evaluar. Justificar, presentar y defender opiniones realizando juicios sobre la información, ¿no? Luego de haber analizado, ¿no? Evaluamos, ¿no? Y en el siguiente nivel está la creación, ¿no? Entonces la creación está en la cima, el hecho de crear algo nuevo, ¿no? Algo nuevo para poder solucionar algún problema, ¿no? Proponer soluciones alternativas, dice aquí, ¿no? Entonces, este proceso, ¿no? Conlleva a un trabajo de nuestro cerebro, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Desde el más simple hasta el más complejo, ¿no? Y es en todo este proceso que nosotros tenemos que conocer, que recordar que el cerebro pues está en constante trabajo y es diferente en cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a realizar esto? ¿Cómo aprendemos, ¿no? Recuerden que habíamos hablado sobre los pilares de la educación, ¿no? El aprender a conocer, donde entra la motivación, cómo te motivas para poder conocer algo, ¿no? Cómo motivamos el aprender a hacer a través de la práctica y la experiencia, ¿no? Aprendemos a hacer, el aprender a convivir, ¿no? Con los demás, ¿no? Es también aprendemos a través de la convivencia, ¿no? A través de conocer a la otra persona, ¿no? Reflejarse de repente en ellos y la empatía también que nosotros vamos a, ¿no? A esta capacidad que vamos a tratar de desarrollar, ¿no? Para así aprender a ser, ¿no? A ser como persona, al desarrollo total y máximo posible de cada persona, ¿no? Al pasar por estos niveles, pues vamos a llegar a una madurez cerebral, ¿no? Al pasar estos niveles también que se mencionan, ¿no? En la taxonomía de Bloom, llegamos a una maduración cerebral, ¿no? A la autorregulación, al poder nosotros autorregular nuestras conductas, nuestras emociones, ¿no? Y ese es otro aspecto importante que también tenemos que recordar, el tema de las emociones y el papel fundamental, ¿no? Determinante que juegan en el proceso de aprendizaje, ¿no? Las emociones, entonces, nuestras diferentes emociones que nosotros presentamos, ¿no? Ante diferentes situaciones, son
determinantes en el proceso de aprendizaje, ¿no? El cómo nosotros como docentes al ingresar al aula influimos en nuestros alumnos, en el clima del aula, ¿no? Y esto también tiene que ver con nuestro cerebro, claro que sí, ¿no? Porque todo se desarrolla en nuestro cerebro, nuestras emociones, ¿no? Están pues en nuestro sistema límbico, nuestros recuerdos, ¿no? Todo lo que en algún momento se puede activar, de repente una noticia grave y estamos en el salón de clases, ¿no? Ahí rápidamente nuestro cerebro, ¿no? Cómo se activa nuestra emoción, cómo reaccionaríamos, ¿no? Y recordando que tenemos alumnos en el salón. Nosotros entonces como docentes tenemos que poco a poco aprender a autorregular nuestras emociones y ahí tiene que ver lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Que justamente también se estará realizando en pocos días el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Eh, entonces, así como es importante en nosotros este tema de las emociones, ¿no? Y mantenernos en equilibrio cuando estamos en nuestras labores, tanto como docentes y como en todo profesión, en su lugar de trabajo, ¿no? Tenemos que mantenernos en un estado de ecuanimidad, de equilibrio para poder desenvolvernos adecuadamente y desarrollar nuestras labores de manera óptima, ¿no? Así como nosotros deseamos eso y en su mayoría, ¿no? Vamos motivados, ¿no? Al salón, con las cosas preparadas para los chicos, ¿no? De la misma manera, quisiéramos que nuestros alumnos también estén tranquilos, equilibrados, animosos y motivados. Pero esto no depende de nosotros muchas veces. Va a depender cuando estemos en el aula, de poder tratar de motivarlos, ¿no? De que estén bien, de dejar las cosas. Entonces es un trabajo en conjunto para que el chico tenga también su cerebrito óptimo a poder recibir los aprendizajes, pero si en casa no hay apoyo, lamentablemente hay discusiones, de repente no hay, incluso los chicos que vienen de repente con anemia, ¿no? Entonces el cerebro no va a funcionar bien. Si el niño está triste, está con miedo, pues tampoco va a poder recepcionar bien los aprendizajes. Entonces es un completo, ¿no? Como lo dice la frase y en resumen, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, ¿no? No hace falta, no es solo que nuestro cuerpo se sienta sano y bien físicamente, sino que también nuestro cerebro, nuestra parte mental, ¿no? También se encuentre ok. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta estos aspectos que gracias a la neuroeducación nos recuerda la importancia del estudio del cerebro y del sistema nervioso, ¿no? Para poder eh, realizar mejor dicho, los aportes que nos da para el aprendizaje, para la educación. Entonces, si tenemos alumnos que vienen continuamente desanimados, apáticos, tristes, desmotivados, aburridos, renegando, tenemos que tener nuestra ficha de observación para poder tratar de buscar una solución que pueda estar en nuestras manos. Si es poder comunicarse con los padres, ya sea a nivel de agenda, el control, si es que responde el celular, o si es que puede ir a asistir a una reunión
que se tenga que realizar, ¿no? Como se le menciona ahí, de urgencia, ¿no? Aprovechar entonces esos momentos en que vemos a los padres para poder informar sobre qué está sucediendo con el alumno. Qué está sucediendo con, con el alumno y que tiene que haber un apoyo en la familia, ¿no? Para poder trabajar en conjunto y mejorar así, pues, el aprendizaje, ¿no? Si vamos a mantener el alumno así, sin interesarnos en lo que le está sucediendo, entonces vamos a tener un clima no adecuado, alumnos que no les interesa la clase, ¿no? Que van a estar haciendo desorden de repente en el salón, ¿no? No le importa que les llames la atención, que los corrijas, ¿no? Y justamente son estos alumnos, lamentablemente, que sus padres no están atentos a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les falta? Atención, esa es la necesidad. Entonces se le tiene que tratar de ver la estrategia, ¿no? Y a veces con los chicos de secundaria va más el hecho del amor, de brindarles palabras cariñosas, ¿no? Es lo que a veces necesita, más que de repente un regaño, una llamada de atención, ¿no? Entonces, ver, usar las estrategias. De repente no funciona con una, ver u otra forma, pero, pero si estas emociones están dominando a los chicos, entonces su cerebro no va a poder recepcionar, no va a poder comprender la clase que el profesor está dando, ¿no? Entonces, las emociones van a cumplir un papel determinante en lo que es el aprendizaje, ¿no? Y hablar de emociones es hablar del cerebro, ¿no? De nuestro cerebro. Entonces, este tema es bastante interesante, el tema de la inteligencia emocional, el tema de nuestras emociones básicas. Entonces, disculpen, entonces va a ser importante la inteligencia emocional para el aprendizaje, ¿no? Para la mejora en el aprendizaje, la inteligencia emocional para la mejora de nosotros mismos, en nuestro desarrollo profesional, en nuestro ámbito laboral, conocer la inteligencia emocional en los adolescentes, ¿no? Que están justo ellos en constante cambio, ¿no? En un sub y baja, ¿no? Entonces, cómo también está funcionando su cerebrito de ellos, de los chicos adolescentes. Aquí también, como había mencionado, todos somos integrales, ¿no? Es algo completo. Acá también entonces hay que tener en cuenta, como había mencionado, la alimentación. Un alumno que va sin desayunar o no está bien, pues se va a dormir en clases, ¿no? O va a ser que te está mirando, pero está bostezando, ¿no? No va a aprender. Eso es porque también tiene que ver la alimentación con su cerebro, ¿no? Con el estar atento, atento a la clase, motivado, pero si está con hambre, ¿no? ¿Cómo es que va a prestar atención? ¿Cómo es que va a estar atento, concentrado? Entonces también tenemos que preguntar, ¿no? A nuestros chicos de primaria, si es que estamos en primaria, ¿no? O a nuestros chicos de secundaria, si es que han venido almorzando, ¿no? A anotar, de repente dicen no, poder también llamar la atención a los padres de familia, si son los chicos de primaria, a veces vienen no una, dos, tres veces a la semana sin desayunar, y eso es otra realidad, ¿no? O mamás que no saben por qué sus hijos están con sueño, pero a mí sí come, no tiene apetito y el niño ya tiene de repente anemia.
Entonces con anemia, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta, pues, porque están con sueño en el salón. Entonces, todos esos aspectos también son relacionados a nuestro cerebro, ¿no? Entonces tenemos que también tenerlos en cuenta. Muy bien. Bueno, los factores habíamos conversado, ¿no? La plasticidad cerebral, que nuestro cerebro es como una plastilina en movimiento, ¿no? Y se va acomodando a los nuevos aprendizajes que nosotros vamos incorporando. En la práctica es cuando nuestro cerebro, ¿no? Empieza a moverse, ¿no? A moverse, a mover esas cortezas para poder ir, ¿no? Asimilando los nuevos aprendizajes, ¿no? La nueva información con la que tengo. Entonces, ¿no? Así como mencionaba Piaget, ¿no? El tema de la asimilación. Ahora, estamos en constante aprendizaje siempre, ¿no? El hecho es que nosotros no queramos aprender algo nuevo, pero en toda edad estamos en constante aprendizaje, ¿no? Ahora, si nos proponemos aprender un nuevo idioma, ¿no? A esta edad de la adultez, ¿no? Hasta en la tercera edad hemos visto personas que postulan a la universidad, ingresan y siguen estudiando. ¿Por qué? Justamente por esta característica de nuestro cerebro, la plasticidad cerebral, ¿no? Y yo lo estoy mencionando como algo, como una definición, pero si nosotros ahondamos, pues vamos a poder tener mucho más información, ¿no? Conocer mucho más cada cerebro, porque cada uno de estos temas pues es amplio, ¿no? No es solo para una capacitación o dos, ¿no? Podemos hablar completo sobre la plasticidad, ¿no? Sobre el otro tema de la inteligencia emocional u otros, ¿no? Cada cerebro es único y particular, ya lo he mencionado, por eso somos únicos, ¿no? Cada uno de nosotros. Las emociones determinan, ¿no? Están determinando el aprendizaje, la atención y su optimización, ¿no? Ahora, habíamos mencionado las herramientas y estrategias, pero antes de entrar acá, para poder cerrar la idea que mencionaba, ¿no? Cuando mencionaba que se tienen en cuenta las capacidades de cada persona, de cada niño, aquí también la neuroeducación, cuando hablamos del lenguaje, ¿sí? Del lenguaje, de cuando el niño aprende a leer y aprende a, ¿no? Entiende ese proceso de lectura, ¿no? No debe ser traumático, no debe ser, no debemos exigirle al niño, ¿no? Cada niño va a poder leer porque la lectura es un proceso no tan fácil, es un proceso complejo para los niños, ¿no? Eh, Hay un autor español, que ahorita el nombre no lo recuerdo, ¿no? Donde menciona pues que a veces exigimos a los niños, bueno, nosotros sí, ¿no? Los niños van a veces ya desde 3 añitos, ¿no? Y a los 4 o 5 ya se les está exigiendo la lectura, las sílabas, ¿no? Si bien es cierto, en esta edad, ¿no? De 3 a 6 años, el cerebro está apto, ¿no? Para poder aprender muchas cositas. De 6 a 10 es el otro proceso también, ¿no? Y a los 6 y 7 años es donde mencionan que el cerebro ya está completo recién, a esa edad de los 6 años recién ha hecho todas las conexiones necesarias para recepcionar recién la lectura a los 6 años. Sin embargo, nosotros exigimos a los niños de 4 y 5 ya que lean, incluso hasta quieren que lean trabadas, creo, a los 5 años, cuando no es lo recomendable.
Si bien es cierto, el cerebro de los niñitos es como una esponjita que está apta para aprender todo, ¿no? Para aprender, pues no es para exigir, sino para que ellos aprendan de repente algún baile, de repente algún pequeño deporte, la natación, ¿no? De repente los ballets que les colocan a los chicos, y en todo ese proceso de aprendizaje su cerebrito está desarrollándose, pero los procesos de lectura, de escritura, son procesos más complejos y no podemos darle a los chicos así como que ya aprende, aprende así, ¿no? Sino que dejar que ellos descubran, ¿no? El descubrimiento, el amor, el que puedan agarrar y guiarse de los dibujos, ¿no? Y la escritura igual. No exigir a los chicos que tengan una buena letra, ¿no? De pequeños, no, porque tienen toda la primaria y toda la secundaria para poder estar ahí en la escritura. Pero de niños, cuando están haciendo sus primeros trazos, hay que dejarlos, porque de esos trazos que ellos lo entienden. Y es así como poco a poco empiezan a formar y ellos a leer. De repente nosotros no entendemos, pero ellos lo entienden. Y luego ellos ya lo ordenan. Entonces, es recomendable no borronearles el cuaderno a los chicos de inicial, ¿no? Y si se les va a borrar hay que enseñarles y con amor, ¿no? Porque si no, de alguna manera ellos también se asustan, ¿no? Y en la lectura igual no exigir. Es un proceso complejo el de ver la lectura. Es como si es que de repente hemos hecho alguno de nosotros algunos ejercicios, nos dan una lectura, pero nos dan una lectura que no se entiende la palabra. Son palabras, ¿sí? Es como, digamos, una rima que nosotros conocemos, pero cada palabra no existe. Es igual, para los niños, la primera vez que van a leer, lo que ellos están viendo, ellos recién los van a enlazar. Y esas palabras para ellos todavía no tienen sentido, no tienen significado, hasta que recién van asociando, ¿no? El sonido con la imagen. Entonces, el proceso, imagínense que si primero es eso, ¿no? Asociar un sonido con una imagen, y de ahí recién vamos a ir a pasar a las palabras y a las oraciones y a la lectura, es un proceso largo, donde el cerebro también está trabajando de diferente manera en cada uno de ellos. Entonces, es bastante importante conocer este proceso, este tema de la, del lenguaje, de la neurolingüística, ¿no? Para también saber cómo es que los chicos... Ahora, la técnica que muchos hemos aprendido, ¿no? ¿No? Es el coquito, ¿no? Ahora, aparte de ello, también hay muchas otras técnicas para poder iniciarse en la lectura, ¿no? El tema de asociar. A veces los chicos de repente no saben escribir, pero cuando ven una imagen saben y dicen eso es metro o esto es Plaza Vea, ¿no? Y solo al ver la imagen, solo falta que escriban, ¿no? Entonces ahí se van dando las conexiones y eso entonces, este proceso también nosotros tenemos que eh, conocer, investigar para entender que cada uno tiene su tiempo y el tiempo en el que va a aprender a leer poco a poco. Porque después cuando a los chicos se les exige, ¿no? Y todo ello, por eso que cuando ya en primaria no les gusta leer. No, no me gusta. No, no quiero. ¿Por qué? Entonces vamos a preguntar y es porque se les ha exigido, no es que ellos hayan descubierto con gusto el,
el mundo de la lectura, ¿no? De igual manera en las matemáticas, ¿no? En las matemáticas también hay una didáctica de las matemáticas, didáctica de la comunicación, ¿no? Y en la didáctica de la matemática también es otro proceso y no es igual que en comunicación, porque los números son, pues, ¿no? Son para explicar a los chicos, pues, también es diferente, ¿no? Son dos diferentes ciencias, ¿no? Entonces, eso también lo traigo a cuenta porque tiene que ver bastante con lo que estamos mencionando. Muy bien, entonces estábamos en el tema de las herramientas, hemos hablado del ambiente de aprendizaje, la motivación, la atención, nuestro salón, el clima, ¿no? La comunicación, el tema de cómo hablar nosotros, el tema de nuestras palabras con nuestros alumnos, la motivación a través de nuestras palabras, ¿no? A través de nuestro lenguaje, ¿no? Tú puedes, vamos, lo estás haciendo bien, ¿no? De la palabra, por ejemplo, muchos chicos en primaria no les gusta, les da miedo a la palabra examen. Hay otros que ya conocen qué significa evaluación, que es lo mismo, pero el tema de la palabra evaluación no les da tanto miedo. Entonces usamos la palabra evaluación, ¿no? Cada vez que vamos a dar algún examen o algún tema así, estamos haciendo una práctica, una evaluación, siempre explicando a los chicos, porque a veces no es que nosotros le hayamos metido el miedo de los exámenes, sino que también a veces viene de casa. Los papás ya le dicen, no, no, si te sacas 11, 12 y es mala nota, ¿no? Tienes que sacarte de 15 para arriba. Y ya, pues, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya también ellos tienen un miedo, no, no me quiero equivocar, tengo miedo a equivocarme, ¿no? Entonces, con la palabra hay que motivarlos, ¿no? Hay que hacer de repente pequeñas frases en el salón también para que lean, para que se motiven. Eso también tiene que ver bastante con nuestro cerebro, ¿no? Tiene que ver bastante con nuestro cerebro porque estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo esa información, estamos asimilando esa información. La rutina diaria, el diálogo, el juego, el contenido de nuestra clase, la interacción, la confianza que mencionamos, que el vínculo que van a desarrollar con nosotros entre compañeros. La evaluación, la metacognición, la retroalimentación y la cooperación. Muy bien, entonces aquí, ¿no? La retroalimentación, dice, es la base del neurofeedback, ¿no? Un método para entrenar nuestra actividad cerebral gracias a la neuroplasticidad, es decir, es la capacidad que tiene nuestra mente de adaptarse a escenarios distintos y aprender cosas nuevas como resultado del entorno, ¿no? La retroalimentación es volver, pues, a ver, chicos, ¿no? Al final, ¿qué es lo que hemos hecho el día de hoy, ¿no? Y nos lo van diciendo, ah, ya, ¿y cómo era esto? ¿Qué era? Ah, ya, muy bien, sumamos una con otra, estamos retroalimentando, aumentando, ¿no? Lo aprendido, ¿no? Entonces vamos haciendo, siempre se hace un feedback, ¿no? Para poder entender qué es lo que los alumnos han entendido de la clase, ¿no? Si es que estamos llevando la información que hemos querido lograr, el objetivo, ¿no? Y a través, ¿no?, de la lluvia de ideas, ¿no?, ellos también nos dan esa respuesta. Entonces, al hacer eso, ellos están recordando, ¿no? Han comprendido y eso nos lo dicen. Entonces, ahí hay un proceso también cerebral, ¿no? Todo es ahí. Entonces, es importante esta retroalimentación, ¿no? Incluso antes de la evaluación, es bueno también dar este tema de la retroalimentación, porque ellos van recordando y ya se van sintiendo más seguros. Y si hay algo que corregir, o un día antes lo damos, ¿no? Ah, ya, era así, ya. Entonces hay que tenerlo en cuenta. El juego, como habíamos mencionado, ¿no? Íbamos a hablar algo más sobre el juego. El juego sienta las bases para el desarrollo de conocimientos y competencias sociales y emocionales.
Entonces, yo había mencionado que cuando hablamos de autoestima, ¿no? Y había mencionado también que en otros países, ¿no? El juego, mejor dicho, en países de educación modelo, como en Finlandia y otros países de Europa, ¿no? El juego es muy importante en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y también cuando hablamos del desarrollo de la autoestima. A través del juego, el alumno o el niño va a sentir confianza, va a aprender a sentir confianza, seguridad, va a ir dejando de lado los miedos y va a ir fortaleciendo, ¿no? Su autoestima. Si este juego lo hace con los padres, su seguridad. Entonces, el juego, ¿sí? Es una herramienta importante en diversas situaciones. En el aprendizaje en el aula va a ser importante, ¿sí? Sienta las bases para el no. A través de junio aprenden a forjar vínculos, ¿no? Vínculos con los demás. Claro, cuando hablaba de los padres, el vínculo con el padre y con la madre, vínculo de protección, el vínculo de no sentir el miedo, ¿no? De dejar un poco esto, ¿no? Y dar paso a la seguridad, a la confianza. Entonces, el juego en familia, entre padres e hijos, es importante para desarrollar el autoestima en los niños, ¿no? Entonces, cuando dicen, mi hijito tiene baja autoestima, ¿qué puedo hacer? Darle un tiempo determinado, que tú determines, de repente tienes trabajo, no sé, pero si vas a dedicar una hora completa a jugar, a reírse, ¿no? Sin el celular, ¿no? Eso el celular tiene que estar dejado de lado en un momento con tu hijo. Y en el salón, a través de los juegos, los niños aprenden a formar vínculos con los demás, en el salón con sus compañeros, con el profesor, ¿no? Y en este juego ellos aprenden a compartir, aprenden a negociar, ya, primero tú, luego yo, ya, pero estas son las reglas del juego. Aprenden los límites también, ¿no? Respeto al otro compañero. Si se cayó, lo ayudo, lo levanto. ¿Qué hago? ¿No? Entonces ahí también, entonces hay un proceso de aprendizaje a través del juego. Resolver conflictos. Ya, no se peleen, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces ahí empieza a salir estas capacidades de algunos alumnos, ¿no? Y de otros u otras capacidades. Además de contribuir a su capacidad de autoafirmación. A través del juego, entonces, la persona, el niño, el alumno, se autoafirma. Allá dice, yo soy así, yo puedo hacer esto, ¿no? Yo puedo lograr esto, yo gané en este juego, ¿no? Entonces, y si no, también, ¿no? Y nosotros guiaremos, vamos a mejorar en esto, la próxima vez vamos a hacer esta técnica, lo vas a hacer, si puedes, sí, yo lo voy a hacer. Muy bien, entonces, también, ¿no? Autoafirmar. Entonces hay que tener en cuenta, y también sobre el juego se han hecho muchas tesis, muchos estudios, ¿no? Diversos juegos para diversas áreas acá en educación y también en el desarrollo personal, en gestión de recursos humanos, ¿no? En liderazgo. En todo eso también podemos ver juegos para poder mejorar los ambientes, ¿no? Los ambientes de personas. Entonces hay que tener en cuenta esto también. Y al sentirnos bien, ¿no? En todo este juego, en todo este aprendizaje, en esta alegría, pues nos sentimos motivados y nuestro cerebro también funciona
muy bien, ¿no? Y se dan, pues, nos sentimos con energía, animados, ¿no? Y eso es lo que también se busca en el proceso de aprendizaje con los chicos. Algo más que iba a mencionar acá del juego. Muy bien, entonces, esta sería pues esta sería lo que íbamos a mencionar, lo que nos faltaba con respecto a esta clase. De esta manera finalizamos esta capacitación de neuroeducación, introducción a la neuroeducación, recordando que es la introducción a la neuroeducación porque es un tema mucho más amplio con diferentes ramas también de especialidad, ¿no? Como lo mencioné, neuroeducación evocada a lo que es el área de comunicación, de lenguaje, también hay para el área de matemática, ¿no? Para qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué tenemos que tener en cuenta de nuestro cerebro y qué partes, ¿no? Cómo trabaja y todo ello. Entonces, espero que hayamos recordado, hayamos aprendido un poco más y que no solo quede en teoría, como siempre lo menciono, ¿no? Que no solo quede en teoría estas capacitaciones que se pueda tener, sino que también lo evoquemos a nuestra práctica, a la práctica en nuestros ámbitos laborales, porque tenemos que aplicar, ¿no? Como hemos visto en la pirámide, ¿no? Nosotros tenemos que aplicar los conocimientos que tenemos de las capacitaciones, de las lecturas, de los materiales que se ha enviado también, ¿no? Y luego analizar si lo aplicado estuvo bien, en qué puedo mejorarlo, analizar si lo hubiera hecho de esta manera, ¿no? ¿No? Analizamos para luego volver a aplicar, evaluar lo que hemos hecho ahora, ¿no? Evaluar, estuvo bien, qué mejoras se pueden realizar, ¿no? Y luego de eso podemos nosotros crear nuestros propios programas, nuestras propias ideas, ¿no? Y acá en el crear también después crear de repente a raíz de las investigaciones y todo eso, un libro, ¿no? Ahí está la creación, ¿no? Algo nuevo, un enfoque nuevo para proponer diferentes soluciones. Entonces, todo lo que nosotros nos capacitamos y estudiamos, leemos, analizamos, ¿no? Porque es todo un proceso, no solo queda en el leer, si nosotros recordamos el leer, el resaltar, es también llevar a sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Pero esas conclusiones ¿no? Basadas en estudios, no de manera subjetiva, opinión, sino que esté basado, ¿no? Y entonces eso nos lleva a querer investigar un poco más, ¿no? Y todo se va relacionando, ¿no? Entonces, apliquemos y sigamos, ¿no? Hasta llegar a lo que es la creación, ¿no? Creación de nosotros. Muy bien, entonces eso sería todo con respecto a esta capacitación. Doy pase para poder responder a las consultas que hayan llegado de las diferentes plataformas e invitarlos, ¿no? A que sigan la fanpage agradeciéndolo al Grupo Educativo Capacítate Perú, en que se vienen próximos cursos en relación también a educación, ¿no? Muy bien, adelante, señorita Geraldine. Muchísimas gracias, licenciada Neira, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Entonces, licenciada Neira, la primera consulta que nos dejan es, ¿qué peso tienen las emociones en la vida social y académica de nuestros niños y jóvenes?
Muy bien. Como lo había mencionado, la importancia de las emociones va a ser determinante en nuestro ámbito, en nuestros diversos aspectos, ¿no?, de la persona, ya sea en el ámbito académico, ya sea en el ámbito personal o social, ¿no? Porque nosotros, en su mayoría, ¿no? No todos, ¿no?, pero a veces, ¿no?, nos guiamos, tomamos decisiones de acuerdo a nuestras emociones, ¿no?, de acuerdo a nuestras emociones. Y eso es lo que nosotros debemos educar, ¿no? Si estamos muy alegres, tomamos decisiones. Si estamos tristes, a veces tomamos decisiones inadecuadas. Si estamos con cólera, también tomamos decisiones. Pues a veces nos dejamos guiar por nuestras emociones. Y en el ámbito educativo se ha visto, pues lamentablemente, muchos hechos de bullying, maltrato, acoso, ¿no? Lamentablemente se han visto, es una alerta, ¿no?, que se menciona, que ha crecido el porcentaje de alumnos afectados. Incluso se han visto muchas noticias ya desde hace muchos años, ¿no? Niños adolescentes que incluso van al hospital, ¿no? Entonces, el rol de las emociones es importante poder nosotros autorregular. Y la educación en emociones, ¿no?, la educación de la emoción, ¿no?, la educación integral en valores es necesaria para poder contrarrestar de alguna manera esto. Si bien es cierto la parte cognitiva, eso es lo que se le da mayor importancia, no podemos dejar de lado el aspecto emocional del alumno, ¿no? Tiene que ir de la mano el aspecto emocional con el aspecto cognitivo para poder tener una persona íntegra, completa, ¿no?, y así poder mejorar también la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eso sería respondiendo a la pregunta de la importancia, ¿no?, el peso que tienen las emociones. Muchísimas gracias, licenciada Neira, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿cómo podemos mejorar la relación entre profesor y alumno? Muy bien, cuando hablamos de la relación, hablamos del vínculo que nosotros formamos con nuestros alumnos, ¿no? Ya que seamos tutores de un salón o polidocencia, pasamos de diferentes salones, ¿no? Es importante el respeto a nuestros alumnos. Si queremos mejorar cualquier tipo de vínculo, va a ser siempre con el respeto del profesor-alumno y el respeto también que se tienen entre alumnos, ¿no? Practicando valores, ¿no? Esto va a ayudar, va a apoyar para que también el alumno se sienta cómodo, se sienta en un ambiente agradable, ¿no? En un ambiente agradable y cómodo, un alumno va a poder aprender, va a poder tener confianza en poder contarle al maestro, ¿no?, algún problema en el salón, ¿no?, brindarle esa confianza al alumno, ¿no? Y esa confianza nos la vamos a tener que ganar, ¿no? Ganar a través de nuestra, a través de nuestra dedicación con el alumno, tomándolo siempre en cuenta, poniéndolo siempre en primer lugar, ¿no? No teniéndolo como, no sé, como si fuera, ¿no?, tú vienes solo a dictar y ya, ¿no? Entonces, es importante el vínculo que tú desarrollas con el alumno, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta que los alumnos nos ven en todo momento, ¿no? Somos un modelo de ellos, así que hay que practicar, ¿no?, todo lo que estaba mencionando,
el tema de los valores, el tema de poder tener al alumno en primer lugar, de dedicarse, ¿no? De hacer que el alumno se sienta y es, ¿no? Que reconozca que es importante en el salón, que nosotros estamos para poder orientarlo, ¿no? De poder guiar también sus aprendizajes. Y bueno, si es que se puede, se logra ser amigos, te consideran, ¿no? Un amigo, pues muy bien, ¿no? Excelente, ¿no? Pero nuestro papel de, ¿no? Como docente también es, ¿no? Poder guiar sus aprendizajes, orientarlo, apoyarlo, ¿no? Estar ahí en la medida que se pueda realizar. Porque si bien es cierto, como docentes pensamos en poder solucionar los problemas, eso no depende de nosotros. Eso es todo un trabajo en conjunto y que principalmente depende de la familia, ¿no? Y sería bueno, pues, que se dé la realidad del trabajo conjunto de docente, ¿no? Institución y familia y la sociedad. Eso es lo que se debe buscar. Eso sería con respecto a la pregunta, Diana. Muchísimas gracias, licenciada Neira, por su respuesta. La última consulta que nos dejan es, ¿qué cuentos es recomendable leer a los niños para fortalecerlos? Bueno, con respecto a los cuentos, hay diversos libros, ¿no? Yo recomiendo leer siempre el argumento o el resumen que tienen los libros, ¿no? En la parte de atrás. Y si nos llama la atención como docente, bueno, si nos llama la atención, creo que va a divertir a mi alumno, veo que es, ¿no? Lo compro, para que todo libro de alguna manera te deje una enseñanza, ¿no? Claro que hay libros para determinadas edades, pero los libros en sí, hay diversos libros. Yo puedo recomendar el libro de Bienvenido a Plumas, que es un bonito libro, Patas Arriba, es una autora ecuatoriana, pero también acá hay diversos autores, el Delfín, por ejemplo, el Delfín Soñador, ¿no? También son libros también que nos enseñan, ¿no? Dan buenos mensajes, buscar, ¿no? Porque estos libros, por ejemplo, no son para pequeñitos, no son para niños de primaria, ya. Pero para pequeñitos también hay muchos libros de petirrojos, no me acuerdo muy bien. Pero recomendaría como docente ir, ver el libro, ¿no? Ver la portada, ver si les va a divertir, un poco notar de repente la portada que llame la atención. Eso a mí me ha funcionado. Ir y revisar, buscar, esto puede ser, ¿no? Hay diversos libros que se nos es fácil ahora acceder, ¿no? Si no son originales, también hay muchos otros libros. Igual en PDFs, hay diversos libros también que buscar. Muchísimas Eso gracias. sería. Muchísimas gracias, licenciada Neira, por la capacitación que hoy día nos ha brindado y muchísimas gracias a todos los participantes por su atención y preferencia. Los esperamos en próximos cursos. Estar atento a nuestro fanpage para que puedan ver toda nuestra programación de este mes y los próximos meses.